Eh, para mí es un honor presentar a Gonzalo Aranda de Chile. Trabaja como asesor y consultor de empresas. Posee una experiencia nacional e internacionalmente. Tiene estudios en economía agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en negocios sostenibles. Es profesor universitario y expertos en negociación. Y tiene algo que contarles, pero lo cambia por un uno a uno. Así que todos están invitados a tener un uno a uno con Chalo. Gonzalo, voy a darte el control para que puedas presentar, amigo. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Nada de famoso, al contrario, agradecido de tu invitación. Así que agradecido también de las personas que están conectados hoy y espero que tengamos un tiempo valioso donde conversemos de un tema que a mí me apasiona, negociar. Lo paso muy bien cuando hablo de este tema. Espero que sea un tiempo también entretenido para ustedes. Y no solo me gusta, me apasiona, sino que creo que es una herramienta muy importante que todos debiéramos dominar, ¿ya? Vamos a ver, digamos, en estos breves minutos que la negociación muchas veces nos genera, digamos, algunas personas ciertos temores, ciertos desafíos emocionales, personales, ¿cierto? De cómo enfrentar a las contrapartes, que pueden ser una o más de una, y espero en esta charla poder aportar algunas herramientas para que sus acuerdos, sus negociaciones, que es lo que hacemos gran parte del día sin darnos cuenta, puedan ser mucho más satisfactorias, tanto en el corto como en el largo plazo. Bien, para hacerlo un poquito más interactivo, me gustaría hacerles unas preguntas, no es necesario que todos contesten, ¿cierto? Pero tal vez algunas personas, ¿qué es para ti negociar y qué tan fácil te resulta negociar? Don Moisés, A mí me resulta fácil negociar cuando me queda claro hasta dónde pienso yo llegar y hasta dónde el otro está dispuesto a retroceder. Bueno, esa es la gran pregunta, Moisés, creo yo, de la negociación. Muchas veces uno no sabe hasta dónde uno puede llegar o hasta dónde el otro puede retroceder. Exacto. Me doña parece que Abrana, Abrana, Yo entiendo que la negociación es cuando las dos personas llegan al acuerdo, donde el beneficio es parte de las dos personas, lo que yo estoy obteniendo y lo que el otro está recibiendo. fantástico. ¿Y cómo te resulta a ti negociar, Abrana? En tus negociaciones comerciales con tus clientes, proveedores, cuando muchas veces tienes que establecer un precio o establecer ciertas condiciones, piensas, chuta, se me puede caer el negocio, podría resultar esto muy difícil, tal vez no me lo va a aceptar y el negocio se va a caer. Bueno, yo normalmente lo que pregunto primero es, ¿qué está buscando? ¿Si precio o calidad? Entonces, cuando tiene muy bien identificado hacia dónde, qué es lo que está buscando el cliente, porque al final yo no negocio con el cliente final, sino con la agencia intermediaria. Cuando ya me dice, sabes que va por precio, nosotros no vamos, o sea, no negociamos por precio, negociamos por calidad. Entonces, cuando ya tenemos, eh, conocemos bien cuáles son nuestras ventajas en el valor del producto, pues resaltamos la parte, ¿no? Calidad en el tiempo, tus clientes nunca se van a sentir solos. Entonces, ese valor que le damos al servicio pues al final sí terminan comprándonos nosotros porque realmente pues eso es como lo que busca el cliente, pero hay veces que pues, el cliente busca precio, pero nosotros no tenemos productos que vayan por precio. Muchas gracias, Abrana. Voy a dar dos oportunidades más porque les voy a hacer algunas preguntas más adelante. Esteban, por favor. Muchas gracias.
Mira, para mí negociar debería ser algo así como llegar a algún acuerdo cuando no tenemos como opiniones en común con las otras personas. ¿Y qué tan fácil me resulta? Depende. Si estoy cumpliendo con las metas de facturación del mes, se me hace más fácil, pero si estoy un poco lejos de las metas, como que ahí ya entran algunos temores y se me empieza a hacer más difícil y empieza todo este juego mental. Interesante. Y por favor, Alfonso Buroncle, que nos conocimos ayer ¿Cómo te desde va, Perú. Gonzalo? ¿Qué tal? Mira, negociar es que dos partes se pongan de acuerdo en algo. No hay negociaciones perfectas y no hay negociaciones win-to-win reales. Hay que lograr. Uno no logra lo que no negocia. Entonces, fácil nunca va a ser. Lo que hay que saber es encontrar las claves y qué cosa es lo que está queriendo la otra parte, porque lo que está en juego es el terreno en común y sobre eso tenemos que hacer que la cosa funcione. Muchas gracias, Alfonso. Bien, mira, en esta charla el propósito es ayudarlos a lograr mejores acuerdos, capturar valor y satisfacción en largo plazo. Creo que todos han dicho cosas súper importantes y yo comparto muchas de ellas. Eh, Abrana dijo algo bien interesante, ¿con quién negociamos? No da lo mismo con quién negociamos. Muchas veces, y voy a ir dando harto tips en la charla, conversamos, tratamos de llegar a acuerdo con la persona que no es la indicada. Muchas veces con el área técnica llegamos a un acuerdo en términos de calidad, por ejemplo, y cuando ya por proceso, digamos, pasa al área de administración y finanzas siempre te va a pedir un descuento. Entonces, muchas veces, oye, ¿qué descuento, qué precio nos va a hacer? Y calidad no está pensando, operaciones no está pensando en el precio, sino que está pensando en la calidad del servicio. Algunos de ustedes mencionaron el factor tiempo, calidad, precio. Esteban decía, si estoy apurado o no para llegar a la meta. Probablemente, si tengo poco tiempo, le pasa a muchas personas que eh, tal vez equivocadamente están dispuestos a entregar más de lo que deben por cumplir la meta. Y ya que ustedes han dicho algunas, digamos, ideas o definiciones de qué es para ustedes negociar, yo les voy a proponer aquí una definición del profesor Deepak Malhotra de Harvard. Él dice que negociar es el proceso por el que dos o más partes que perciben una diferencia en los intereses o perspectivas intentan alcanzar un acuerdo. Es súper importante, digamos, tener presente que en la negociación las partes pueden ser más de una. Generalmente vemos una al otro lado de la mesa negociadora, ¿cierto? Pero pueden ser 3, 4, 5, 15, 20 partes, y eso naturalmente hace que el proceso también tenga una complejidad mayor, porque tiene que responder a los intereses de todas las partes. Sumado a eso, si uno mira el contexto actual en que vivimos, ¿cierto? La negociación cobra una relevancia debido a que, de lo contrario, esto podría ir a una escalada y llegar a guerras, ¿cierto? A conflictos como los que hoy día vemos en distintas partes del mundo, ¿cierto? Acuerdos como los que hoy día se discuten, ¿cierto? En las COP que se hacen todos los años sobre cambio climático. ¿Cuánto los países están dispuestos a negociar para reducir, por ejemplo, sus cuotas de emisión de carbono, entre otros? Y para qué decir, cierto, venimos saliendo de una pandemia, todos los acuerdos que se producían a nivel internacional por las vacunas, cierto, producto del COVID, o todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, la polarización, la política, y todos los fenómenos sociales que también hacen complejo el ponernos de acuerdo. Algunas premisas, digamos, de lo que es negociar, y que es súper importante que lo consideremos así, es primero que negociación no tiene que ver con lo que se está negociando. Muchas veces pensamos que negociar tiene que ver con el producto que estoy entregando, con la calidad, con el servicio, con ciertas variables, sino que negociación trata fundamentalmente de relaciones humanas. ¿Ya? No es lo mismo cuando usted está o cuando ustedes están negociando con una persona, y vamos a ver estas variables más adelante, que, que, es, que tiene una muy buena relación con ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo si ustedes están negociando con un amigo, con un familiar, con una persona cercana, a si ustedes están negociando con una persona que o no tiene una relación con ustedes o que no solo eso, sino que en el pasado le ha jugado chueco. Probablemente va a ser un proceso mucho más hostil. Entonces, pero lo que sí está demostrado es que los seres humanos
hacemos todo lo posible por llevarnos bien mutuamente en situaciones que no siempre son fáciles, ¿ya? Em, digamos, cualquier estratega que ha librado alguna guerra en la historia sabe que el conflicto es muy desgastante. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos vivido situaciones de conflicto y mantener un conflicto por mucho tiempo es muy desgastante. Piensen ustedes en la guerra. La guerra involucra no solo armamento, involucra alimento, medicina y toda una logística que está funcionando para alimentar la guerra. Es un proceso muy caro que involucra muchos recursos muy desgastantes. Por lo tanto, la negociación existe para evitar esos procesos que son incluso aún más complejos. Para que exista una negociación es imprescindible que existan dos cosas. ¿Ya? Uno siempre habla de negociación, pero tienen que existir estos factores claves para que se pueda dar la negociación. Primero tiene que haber un conflicto de intereses entre las partes, tiene que haber una mirada distinta, una perspectiva distinta, intereses opuestos. Tal vez dos o más partes quieren lo mismo o quieren una parte de ese objeto. Pero segundo, tiene que también existir voluntad de acercamiento. Tiene que haber voluntad de querer negociar. Puede existir el conflicto, pero podría no existir voluntad de acercamiento. Entonces, si no hay voluntad de acercamiento, no se va a producir la negociación. Y probablemente a ustedes se les vienen a la mente más de algún caso en el que han vivido en que quieren resolver una determinada situación, sin embargo, no está la voluntad de la otra parte o eventualmente de parte de ustedes, donde no han querido tener esa voluntad de llegar a un acuerdo. Y en negociación suele ponerse este ejemplo de las dos hermanas. Lo traigo porque creo que es un ejemplo bien gráfico. Mira, se cuenta la historia de que habían dos hermanas peleando por una naranja. Peleaban, la mamá las estaba mirando a estas dos hermanas, encontró que ya la situación era insostenible, no se podía, no resistía más el conflicto entre estas dos hermanas que estaban peleando por la naranja. ¿Y qué creen ustedes qué decisión tomó esta mamá? Por favor, si alguien conoce la historia, no. Gonzalo, para mí es parte de donde lo veas, porque lo más razonable, yo como papá, no como mamá, yo agarraría la naranja y la partiría a la mitad. ¿Ya? Y le digo, tome fulanita usted y fulanita usted. O la otra es, no les doy a las hijas, me la como yo. Ese es puro egoísmo de mamá o de papá. Bueno, la mamá de esta hermana estaba muy en sintonía contigo. Yo creo que también se enfrentó a esas dos opciones que tú mencionaste, pero ella escogió la primera. Ella decidió partir la naranja. ¿Por qué? Porque encontró que era la opción más justa, ¿cierto?, de zanjar este conflicto. Yo aquí hago un paréntesis. Yo no sé si es justo o no que una persona se lleve el 50 y otra el 50 cuando, por ejemplo, históricamente uno de los dos hermanos siempre se ha llevado el 100%. Tal vez uno podría decir, oye, en este conflicto tal vez le corresponde a la que nunca ha recibido llevarse el 100% de la naranja, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, una de las dos partes siempre ha sido beneficiado, más que la otra parte. Uno podría decir, digamos, es justo que a esta persona se le compense o reciba más, ¿cierto? Pero resulta que en este caso, la mamá partió la naranja en dos y una de las hermanas le sacó toda la pulpa y botó la cáscara de la naranja porque lo que quería era la pulpa de la naranja, y la otra hermana botó la pulpa porque quería la cáscara de la naranja para hacerse un pastel, un queque de naranja, ¿ya? Entonces se perdió el 50% del valor, se perdió la mitad de la naranja porque una botó la mitad de la cáscara y la otra botó la mitad de la pulpa. Sin embargo, si la mamá le hubiera preguntado a estas dos hermanas qué quería cada una o por qué peleaban con la naranja, para qué la querían, se hubiera aprovechado el 100% del valor. Una se hubiera quedado con el 100% de la cáscara y la otra se hubiera quedado con el 100% de la pulpa. Bien, entonces la solución conjunta de problemas se centra en los intereses de las partes y no en las posiciones. En el ejemplo que les ponía recién, cuando hablo de intereses, hablo de una quería jugo, ¿cierto? La pulpa, la otra quería cáscara para un queque. Y la posición era quiero la naranja. Entonces la mamá no encontró nada mejor que
enfocarse en la posición, pero no les preguntó por qué querían la naranja. Entonces, en casos quizás más cotidianos, la posición tiene que ver con cosas concretas que pretendemos, como el monto de dinero, los porcentajes, los plazos, las condiciones, las garantías, etcétera. Pero los intereses tienen que ver con esas motivaciones intangibles que están detrás de las posiciones, ¿cierto? Y tiene que ver, o de la posición, y tienen que ver con necesidades, anhelos, preocupaciones, temores, aspiraciones, que, como decía quien comentó al principio, no siempre es fácil y no siempre la otra parte va a revelar cuáles son sus intereses, ¿cierto? Por distintas razones no siempre te va a decir por qué lo quiere, solo te va a decir que está interesado con la naranja, en este caso. El tema es que muchas veces nos aproximamos a la negociación con una óptica, con una perspectiva de conflicto. ¿Ya? Como se muestra aquí en la imagen, es como un tira y afloja, ¿cierto? Entre las dos partes, y no como una manera de vernos como aliados para juntos llegar a una solución. La naturaleza humana siempre nos dice que estamos viviendo entre la cooperación y la competencia. Probablemente si ustedes piensan en sus características personales, hay aquí con algunas personalidades más competitivas, hay otros más cooperadores, pero siempre en el medio hay entre un 0 y un 100% de conflicto. Hay grados de conflicto, ¿cierto?, que van existiendo entre las partes. Algunos elementos que rodean la negociación, yo solo aquí voy a mencionar algunos, ustedes sin duda que hay muchos más. Tenemos elementos como comunicación, ¿cierto? Estilos de negociar. Hay personas que son más directas, otras que son más evasivas. Hay decisiones, ¿cierto? Muchas de ellas complejas. Hay análisis. Uno piensa, chuta, si dependiendo del acuerdo, a qué voy a llegar, me convendrá o no. Hay dinámicas de poder. Muchas veces las dos partes se enfrentan, pero una puede tener una posición más dominante que la otra. Hay planificación, ¿cierto? En el óptimo de los casos, las negociaciones son planificadas. Sin embargo, también muchos estudios dicen que las personas no preparan sus negociaciones. Hay expectativas, ¿cierto?, de lo que quiero lograr, pero ¿cuánto me preparo? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Cómo me preparo para lograr mi objetivo? Hay intercambios, ¿cierto? Hay ganancias, hay pérdidas, hay tiempos, como decía delante Esteban, si me queda poco tiempo para lograr el resultado, probablemente la ansiedad me va a comer. A diferencia de si la otra parte, por ejemplo, puede tener un mes le están exigiendo un mes para llegar a resultados y yo tengo 2 días. Obviamente yo voy a estar mucho más presionado para llegar a un acuerdo. Hay intereses, hay posiciones, hay valores, hay cosas que yo no voy a transar. Por ejemplo, entiendo que en Costa Rica están los equipos Saprissa y la Liga Deportiva. Probablemente si se enfrentan estos dos equipos, nadie va a estar dispuesto a pasarse de un equipo a otro. En Chile, por ejemplo, tenemos al Colo-Colo y a la Universidad de Chile. Por más que yo negocie, ninguno va a estar dispuesto a cambiarse de equipo porque son valores propios de la persona. Entiendo que en México está el América y los Rayados de Monterrey y así en cada país. Hay cosas que son propias de la persona que no va a estar dispuesta a transar. Hay persuasión, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto yo puedo persuadir a la otra parte? Hay emociones, ¿cierto? Hasta dónde yo puedo llegar de acuerdo, por ejemplo, si yo estoy negociando con un hermano, con un amigo querido, probablemente ahí las emociones me van a hacer ser mucho más flexible en ciertas condiciones. Hay una historia, yo les decía antes, no es lo mismo negociar con, con una persona a la que quiero que con alguien que me ha jugado chueco en el pasado. Están también los pacificadores, esas personas que actúan de buena manera para resolver los conflictos. Hay un lenguaje corporal que también se expresa, ¿cierto? Y muchas veces no es necesario decir palabras, pero se expresa la tensión en la mirada, en los ojos, en la actitud, los brazos cruzados, la tensión, el miedo, las manos en la cara. Y así probablemente estos son solo algunos de los elementos que rodean la negociación y están presentes para bien o para mal entre las partes. Probablemente ustedes considerarán muchos más. Entonces, esto no se trata de vencer al que está al frente, sino se trata de crear valor en conjunto, de cómo nos unimos para poder llegar a un buen acuerdo. Y aquí yo quiero hacer un ejercicio y me gustaría pedir 2 voluntarios, por favor. No sé si
en este grupo de 39 personas tendré a 2 voluntarios que me puedan ayudar en un ejercicio que quiero hacer. O Sí, yo voluntarias también. aquí, Tania. Perfecto. ¿Tania? Sí, Ya, Tania y Katy. Les voy a pedir, por favor, que... Catherine Calderón. Les voy a pedir que, por favor, prendan sus micrófonos y lleguen a un acuerdo en este pastel. Negocien cómo se van a repartir este pastel entre ustedes. Imaginemos, digamos, que es una tarde de sábado, cada una tiene un panorama, quiere compartir con amigos, familia, y aquí hay un pastel que repartir. Tania, Adelante, bueno, la que quiera puede yo partir. propondría que en partes iguales, por ejemplo. yo preguntaría primero de qué el pastel, porque si es como de manjar, diría que solo me comería un pedazo y te dejaría el Bueno, resto. eh, mira, yo les quiero pedir que por favor la conversa sea entre ustedes. Eh, Va, ¿Ya? entonces, Katy, Y por favor hagan su puesto. Si alguien ok, pregunta, oye, ¿es de manjar? Dile, no, no es de manjar, o sí es de manjar. Por favor, ustedes ahí, este es un juego. ok. Bien, Tania, ¿tú Katy, sabes si es de manjar el pastel? este, no, Katy, creo que es de chocolate con almendras. Ah, perfecto, entonces sí me gusta. ¿Tú quieres comer pastel? Sí, a mí me gusta mucho el pastel y además me gustaría llevarle una porción también a mi mamá. Ya, o sea, con 2 porciones para ti estaría bien. ¿O quieres más? Quiero más porque como mucho, Katy. ¿Cuántas porciones estaría bien para ti? Uy, yo en mi familia somos 5, entonces con 5 yo quería perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Son 8. Sí, porque mi papá no puede comer pastel porque él es diabético, entonces solamente mi mamá y yo comemos pastel. ¿Te Y parece bien sobraría. 3 para ti y 5 para mí? Pues sí, mi papá no come pastel, mi mamá solamente una rebanada y yo solo en la mañana y otra al otro día. Me empalaga un poco el pastel. Perfecto, pues entonces tú te quedas con 3 y yo me quedo con las otras 5 piezas. De acuerdo. Muchas gracias, Katy y Tania. Súper buena la negociación. Fíjense que aquí hay 4 trozos y no necesariamente el 50 y 50 puede ser un acuerdo justo. Como decía Katy al principio, oye, a mí si es de manjar yo con suerte quiero uno, si es de chocolate probablemente quiero 10 y hay solo 8. Entonces, pero hay otras situaciones y ahora voy a pedirle a dos voluntarios o voluntarias que por favor puedan ofrecerse también. Vamos a hacer otro ejercicio. No se A la peleen. orden, Salvador Casas. Ya, Salvador y Alfonso. Perfecto, encantado. Ya, listo. Vamos con esta negociación, por favor. Les quiero pedir que negocien estos ricos 5 trozos de esta tarta de nuez manjar. Perfecto. Perfecto. Ok. Ah, Salvador, ¿cómo estás? muy bien, Alonso. Aquí Mira, viendo, tenemos que repartirnos estos 5 trozos, pero quisiera saber qué es lo que a ti te interesa más en este momento. mira, si es pay de piña o de nuez o de qué es, no sé, no lo alcanzo a distinguir. Si tú me Parece dices, calabaza, ok, parece de calabaza. calabaza, ¿sabes qué? No, a mi esposa le gusta, a mi hijo no, ni a mí. Entonces sería nada más una. Y no sé si tú quieras las otras 4, si te interese, o Sí, podemos, la verdad que sí, las tomo porque tengo gente que le encanta y es muy dulcera, ¿ya? Algo que quisieras adicionalmente, de repente un poquito más del relleno, la corteza. mira, a mí me gusta la corteza porque está crujiente, entonces si me pudieras dar corteza de uno, te lo agradecería. La Perfecto, si yo calabaza me estoy no dando está mal. 4, ¿cómo no? Encantado. Gracias. Oye, muchas gracias, Salvador y Alfonso. Mira, aquí teníamos un caso distinto porque son 5 trozos y olvidé decirles que no se pueden partir. Entonces, sí o sí se iba a producir algo que uno se quedara con más que el otro. Pero aquí ustedes supieron distinguir de acuerdo a los gustos, preferencias, intereses, personas con las que comparten, etcétera. Aquí tenía otro ejemplo, pero por tiempo me lo voy a saltar.
Y tal como habrán escuchado en el sector de real estate inmobiliario, que dicen que en el sector inmobiliario hay tres cosas que son fundamentales: ubicación, ubicación y ubicación. En negociación pasa algo parecido, que hay tres cosas importantes. Aquí es planifica, planifica, planifica. ¿Ya? Si tú quieres perder, sigue improvisando. La planificación cobra aquí un valor vital si queremos llegar a acuerdos que sean satisfactorios. Pero para eso también tenemos que conocer a nuestra contraparte. Yo les decía al principio que negociación no trata sobre lo que se está negociando, sino que tiene que ver fundamentalmente con relaciones humanas. Por lo tanto, tengo que conocer con quién estoy negociando. Y para eso les traigo un modelo que se ocupa harto en recursos humanos, en psicología. Este es un modelo que se llama DISC. Fue desarrollado por William Moulton Marston. Este psicólogo se centró en la idea de las emociones para conocer o en tratar de identificar los estilos y patrones de comportamiento, y él los divide en cuatro. De acuerdo con, hay personas que tienen una personalidad más dominante, algunas son más influyentes, otras son más serenas y otras son orientadas al cumplimiento de las tareas. Este es un método, como dice ahí, que entrega un marco para entender, predecir las interacciones humanas. Cabe mencionar que este psicólogo fue el creador de algunos cómics, entre ellos él creó el personaje de la Mujer Maravilla y también el primer detector de mentiras, solo como dato anexo. Contarles que este modelo se centra en cuatro, en cuatro, se generan cuatro cuadrantes de acuerdo a si la persona es extrovertida o introvertida, si es más racional o emocional, ¿ya? Probablemente, o sea, cada uno de nosotros se puede identificar con alguno de estos cuadrantes, si es que, oye, yo soy más extrovertido o introvertido, y si soy más emocional o más lógico, más racional. ¿Ya? Pero también con la contraparte pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa si un introvertido emocional le toca negociar con un racional extrovertido? ¿Ya? ¿Cómo se genera esa dinámica? O un introvertido racional lógico con un extrovertido emocional. Para hacerlo más gráfico, algunos le han asociado un animal. El racional extrovertido es una persona con una personalidad dominante. Lo caracteriza el ser decidido, competitivo, exigente, agresivo, brusco, rápido. ¿Ya? No, imagínense ustedes un jefe que lo que le importa es la tarea. Oye, hay que cumplir con los plazos. No me interesa si hoy día tuviste un buen o mal día o si algo te pasó. Aquí vamos a la tarea. Pero por otro lado, hay personalidades más interactivas. Una personalidad, como dice ahí, extrovertida emocional. Es más sociable, locuaz, vigoroso, persuasivo, entusiasta, optimista, animado, vivaz. ¿Ya? Probablemente la tarea no le va a poner mucho el foco, pero sí a la relación con las personas. Luego tenemos una personalidad más estable, es una personalidad precisa, lógica, reservada, perfeccionista, analítica, prudente, ¿cierto? Una persona que va a pensar más, va a analizar, va a pensar dos, tres, cuatro veces antes de tomar una decisión. Y en último lugar está esta persona más calmada, paciente, ¿cierto? Más introvertida, como dice ahí, más serena, humilde, condescendiente, más diplomático, cuidadoso. Va a preferir ceder muchas veces que tener un conflicto con la otra parte. Entonces, em, esto se grafica muy bien con estos cuatro aves que están ahí, ¿cierto? Uno es el águila, el otro es el loro, el otro el búho y el otro la paloma. Me ha tocado participar en varias negociaciones y es increíble cómo estas personalidades se van manifestando. No es lo mismo cuando una paloma le toca negociar con un águila, o cuando a un loro le toca negociar con un águila, o cuando a una paloma le toca negociar con un loro, o a una paloma con otra paloma. ¿Te fijas? Se van a producir situaciones de evasión, de competencia, estas dinámicas de poder que les comentaba antes. Otra herramienta, perdón, y antes de seguir, creo que es súper importante que considerar esto, cuál es mi estilo para negociar, cuál es mi estilo de personalidad y tratar de identificar también a la otra parte. Esto creo que se puede intuir, ¿cierto? Pero requiere mucha práctica. Uno puede leer muchos libros de negociación, de ver muchos videos sobre el tema, pero la práctica es al maestro. Entonces, los invito a ser más conscientes en sus negociaciones, en sus acuerdos y con quién están conversando y también quiénes son ustedes.
cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo pueden capturar más valor dependiendo de quiénes son y con quiénes se están relacionando. Otra herramienta que les traje acá es la ventana de Johari. Esta es una herramienta también de psicología que se utiliza para comprender y mejorar las relaciones interpersonales, también creada por dos psicólogos, Joseph Left y Harry Ingham, en la década de 1950. Pese a que ya han pasado varias décadas, yo creo que hay métodos que no pasan de moda y son súper útiles seguir aplicándolos. Básicamente lo que dice la ventana de Johari que tenemos se esquematiza en dos ejes. Por un lado está lo que yo tiene que ver con el autoconocimiento, lo que yo conozco de mí y lo que yo desconozco de mí. Y por otro lado está la exposición social, lo que otros conocen de mí, pero también lo que otros desconocen de mí. Se produce aquí entre lo que yo desconozco y lo que otros desconocen de mí un área desconocida. Ninguna de las dos partes sabe. Pero hay otra parte, que es el área pública, ¿cierto? Que es lo que yo conozco, lo que yo quiero expresar, cómo me muestro en sociedad y lo que otros también conocen de mí, ¿cierto? La visión que los demás tienen de mí. Pero también hay áreas ciegas, ¿cierto? Que son estas áreas en las que otros ven ciertas características, tienen cierta impresión de mí. Y también está el área oculta, esas cosas que yo conozco de mí y que no muestro, que no quiero revelar o que no cuento. Esta herramienta me parece súper interesante porque también ayuda en negociación a explorar esas áreas en las que a veces no somos competitivos, a veces áreas en las que no estamos viendo. Por eso creo que es muy recomendable en negociación, cuando uno prepara y es parte de algún proceso de negociación, prepararlo en equipo, no prepararlo solo, porque siempre es bueno tener distintas miradas. En una empresa, por ejemplo, cuando son procesos complejos, tener la mirada de todas las áreas, finanzas, marketing, operaciones, poder, digamos, nutrirse de las distintas visiones de cómo tal o cual decisión le va a impactar a algún área del negocio, porque digamos, podríamos no estar considerando algo que en el futuro nos arrepintamos por no haber considerado alguna perspectiva relevante. Y hay una frase que a mí me gusta mucho del doctor Chester Carras, un profesor de negociación de Estados Unidos en los años 60. Él decía, en la vida tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias. Entonces, creo que una vez más refuerza la importancia de por qué es importante que aprendamos a negociar, nos preparemos en nuestras negociaciones comerciales. Fíjense que se han hecho estudios donde las personas preparan su negociación en camino a la reunión. Muchas veces en el auto van pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo voy a hablar, cómo voy a enfrentar esta situación, o subiendo el ascensor. Entonces, ustedes se imaginarán cómo es el resultado de esos acuerdos, de esas negociaciones que muchas veces en el largo plazo no traen satisfacción porque no son preparadas, no se planifican. Algunas variables que afectan el proceso de negociación, por lo tanto, ya resumiendo, ¿cierto? Y para ir cerrando esta presentación, son el conocimiento de la otra parte, el conocimiento del entorno, las técnicas psicológicas aplicadas al proceso, las asimetrías de poder. Esto también es relativo, ¿cierto? Porque no siempre el que parece tener menos poder es el menos poderoso. La historia ha demostrado muchas veces y en reiteradas ocasiones que un David le puede ganar a un Goliat, ¿ya? De hecho, hay un estudio que hizo un profesor de la Universidad de California que él decía, él habla de las fortalezas y debilidades relativas. Para los que conocen la historia de David y Goliat, en principio era muy difícil que un David le ganara a un Goliat, ¿cierto? Parecía casi imposible. Pero existían fortalezas y debilidades relativas. Y es ahí donde un buen negociador debe competir en esas fortalezas y debilidades relativas. No mirar siempre las asimetrías de poder como que son cosas estables y que no se pueden cambiar. Como les digo, otras variables también son los estilos de negociación, hay estilos más directos, indirectos, evitativos, no son buenos o malos. Estas personalidades que yo les mostraba antes en el modelo DIS, no es que unas sean mejores que otras, no es que sea ser mejor águila que ser paloma, sino que creo que todas en su justa medida aplican para determinados contextos. Probablemente el águila, por ser tan directo y por ser tan dominante, comete muchos errores, y probablemente la paloma también comete muchos errores por ceder muchas veces en muchos acuerdos, ¿cierto? Y también nadie es absolutamente un ave u otra. Nadie es 100% águila, nadie es 100% paloma. Siempre uno es a lo mejor un 40% águila con un 20%
de paloma y un 20% de loro y un 20% de búho. Y también dependiendo del contexto vamos a actuar de determinada manera. Los niveles de confianza, las concesiones y la preparación de la negociación que yo les decía que es fundamental. Los negociadores estratégicos deben ser dinámicos y consistentes en el tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de dinamismo y consistencia, la consistencia tiene que ver con trabajo duro, llegar a tiempo, tener objetivos claros, planificar, generar, orientarse a los resultados, al servicio. El dinamismo tiene que ver con esa capacidad de ser flexible. Y yo creo que ahí está la capacidad de un negociador estratégico de decir cuánto tengo que empujar por mi objetivo, pero muchas veces es bueno tal vez dejar plata en la mesa. A veces hay acuerdos de largo plazo donde no puedo esperar llevarme todo yo, porque estas son relaciones comerciales de largo plazo donde es bueno que la otra parte sienta que ganó mucho, porque en el largo plazo eso también me podría beneficiar a mí. Y bueno, algunos consejos para negociar: separe a la persona del problema. Esto, el modelo Harvard enfatiza mucho en esto. Hay que separar a la persona del problema. Muchas veces vemos a la persona como sinónimo del problema. Y no, en una negociación somos aliados para construir una solución juntos. Formule cada tema como una búsqueda conjunta de criterios objetivos, céntrese en los intereses, no en las posiciones, como lo hablamos. Desarrolle criterios objetivos imparciales. Muchas veces en la negociación entran todos estos elementos de que yo considero que esto es justo, el otro dice, no, es que yo lo considero injusto. Más que entrar en una dinámica de lo que yo creo o no, traten de desarrollar criterios objetivos como una evaluación, una tasación, un valor de mercado, un juicio científico, un criterio profesional, los costos de mercado, etcétera. Insista en utilizar criterio objetivo, establezca procedimientos justos, razone y ábrase al razonamiento. Creo que muchas veces en esta lógica de ver a la otra parte como enemigo, no nos damos cuenta que probablemente nosotros también podríamos estar actuando de manera irracional o muy duro cuando no es necesario serlo, ¿ya? Y quiero solamente contarles para finalizar y dar algún espacio para preguntas que yo tengo un curso de negociación donde es muy interesante. Creo que esto que le he contado ahora digamos, una parte, digamos, introductoria a la negociación. Y en este curso yo desarrollo una metodología que considera sesiones de aprendizaje, métodos del caso, ejercicios de role-playing, análisis de video, películas, lecturas, y les puedo compartir también esta presentación para que ustedes la puedan analizar con detalle y feliz de seguir en contacto con quienes quieran conversar conmigo. Muchas gracias y espero que haya sido un tiempo de valor para todos ustedes estos minutos que pudimos conversar. Muy bien. Alfonso, o estás aplaudiendo o estabas por Estoy preguntar. estoy aplaudiendo. Felicitaciones, Muchas felicitaciones. gracias. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Sí, muy bien. Muy Me buenas encantó, gracias. me encantó. Eso se puede aplicar con la esposa también, Gonzalo. Mira, se puede aplicar con la esposa. De hecho hay mira, yo he estudiado harto negociación y la frase de la paz mundial es sí, mi amor. Sí. Con Entonces, esa no, frase no se hay evita mucho conflicto. negociación. Sí, mi amor, lo que usted diga, mi amor. Esa es la frase, entonces. Esa es la frase de la paz mundial. No, tú tienes que decir que en tu casa se hace lo que tú obedeces. Exactamente. Tal cual. Él Gracias, es un sí. hombre Siempre felizmente tiene la casado. última palabra, es todo lo que tiene que decir. Sí, mi amor. Don Roberto, por favor, ¿tienes alguna duda? Muchísimas gracias, Juanca, y muchísimas felicidades, Gonzalo. Excelente presentación, muy, muy interesante y muy buenos tips. Me quedó una duda, bueno, que la he tenido y quiero aprovechar para poder evacuarla. Vos en una parte de la presentación mencionabas que la otra parte o las dos partes tienen que tener apertura para poder conversar y llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa cuando alguna de las dos partes no tiene esa apertura o uno va a negociar y en la conversación con la otra parte se da cuenta que no va a tener esa apertura en ningún momento? ¿Ahí se acaba la negociación o cómo es que se maneja esa parte? Estás en mute, Chalo. Estás en mute. Disculpen. Em, sí, Roberto, gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que eso se responde con estos últimos consejos que yo les daba, esto de siempre abrirse al razonamiento. Evidentemente van a haber personas con posturas muy cerradas,
pero yo creo que el negociador estratégico en esta relación de consistencia y dinamismo tiene que poner todos los elementos, todas las cartas sobre la mesa y ver qué opciones tiene. Porque de repente pueden haber aliados que te ayuden a razonar con esa otra parte, a hacerle ver, por ejemplo, dónde están esos elementos que no está considerando, que lo están haciendo tomar una postura demasiado inflexible, ¿te fijas? Mira, no te voy a decir que negociar es fácil. Yo he participado en negociaciones donde los acuerdos a veces se han logrado después de 10 años. Van a haber, y probablemente hay situaciones en las que nunca se va a llegar a acuerdo. Piensa tú en el conflicto árabe-israelí. Yo creo que eso nunca se va a solucionar. De alguna manera hay que convivir también con el conflicto. Pero creo que no hay que cesar en los esfuerzos, no hay que escatimar en los esfuerzos de razonar, de abrirse al razonamiento, de desarrollar criterios objetivos. Y bueno, en el peor de los casos, si digamos, no descartar, digamos, criterios legales, si fuera el caso, yo creo que uno debiera echar mano de todas las herramientas que uno pueda tener a disposición de manera razonable. Sí, hay más personas con la mano levantada. Don Jairo. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay una apreciación para Juan Carlos. El elixir de la eterna juventud es obedecer. Mire, 80 años. Aquí tengo, vea. Bueno, Gonzalo. Gracias por el tip. Listo, Gonzalo. Muchas gracias por las observaciones que nos has dado muy oportunas. Tengo una pregunta y es, ¿cómo cambia esto hoy en día cuando negociamos más en digital? Cuando tenemos menos perceptología comercial, porque antes uno llegaban de alguien, podía ver su oficina y podía darse cierta información observando, pero ahora que es todo más digital, casi que detrás de cámaras, qué técnicas nos puedes dar o recomendar para mejorar nuestras negociaciones? Mira, yo creo que a diferencia de lo que pasaba antes, el mundo está cada vez más digitalizado. Nosotros creo que estamos cada vez más acostumbrados a las pantallas. Yo creo que antes de la pandemia era tal vez entre tener una reunión presencial y una online, creo que muchos preferíamos más la presencialidad, tal vez en ciertos contextos hasta el día de hoy. Yo en pandemia hice un curso de negociación, hice 2 cursos de negociación, yo como alumno, digamos, y me tocó negociar harto con personas de otros países a través de Zoom y creo que es una realidad que los seres humanos ya estamos o hemos definitivamente internalizado, porque como todo en la vida tiene pros y contras, digamos. Creo que efectivamente se pierden algunas, digamos, no sé, el lenguaje corporal, obviamente la pantalla te limita en ciertas cosas, pero creo que hoy día es la lógica es la realidad de muchos negocios, empresas, personas que digamos, no queda otra que adaptarse a esta manera de conversar a través de las pantallas. Espero haber Muchas respondido gracias. o aportado ahí a tu Sí, dale. pregunta. Entendido. Muchas gracias por la observación, Gonzalo. Muy bueno. Don Juan Brunner. Muchas gracias, Gonzalo, por la plática. Yo tengo varias dudas. Bueno, yo separo lo que sería la convivencia o las negociaciones personales y después las negociaciones empresariales. Y yo tengo varias dudas. Bueno, en la parte personal, en donde no se firman contratos y se llegan a acuerdos verbales, el problema es el que me he encontrado, es que hay personas que te dicen a todo que sí y después no pasa nada o están pensando al contrario y te meten la zancadilla o no cumplen con lo acordado. Y similar, en las empresas hay negociaciones que me han tocado en la cultura occidental, pero también en la cultura asiática, en donde lo que dicen, los intereses que indican que son, van cambiando en el tiempo y después los intereses ocultos también. Entonces, eso es
es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, si tú negocias algo con los chinos y tienes un contrato de 10 puntos, pues el chino agarras y hablas del primer punto y llegas a un acuerdo, y con un occidental ese punto de acuerdo ya no se mueve, pero con el chino llegas al segundo punto y empieza a abrir el primero, porque como estás negociando el segundo, el primero se pone en duda, y, y es negociaciones tremendas. ¿Eso cómo tú lo ves, Gonzalo? Mira, todo lo que tú dices es cierto. Negociar no es fácil, por eso yo creo que hay que prepararse. Muchas veces las personas, tanto a nivel personal, como dices tú, como comercial, llegan a acuerdos, pero acuerdos que no son satisfactorios. Y los acuerdos no solo tienen que ver con hacerlos de palabra, o sea, lo importante es, por un lado, que queden establecidos, ojalá en algún documento legal donde las partes no tengan forma después de decirse, pero también pensar en las consecuencias de mediano o largo plazo, porque muchas veces por no pensar en el largo plazo, a veces se llega a acuerdo en determinadas circunstancias y en el tiempo la persona se da cuenta de que tomó una mala decisión, llegó a un mal acuerdo. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por pensar qué, qué impacto va a tener esta decisión en los próximos años, porque podría parecer una buena decisión hoy día, pero ser una mala decisión mañana. Lo que tú dices es súper cierto en cuanto a que los intereses van cambiando, en cuanto a que muchas veces las partes no son, no son abiertas para decir cuáles son sus intereses y pueden tener alguna agenda oculta. Decirte que están negociando con algunos objetivos, pero en realidad tienen otros objetivos que no te lo están revelando. Y naturalmente, en la negociación, tal como lo dije, que no es lo mismo negociar con alguien que tú estimas que con alguien que te ha jugado chueco en el pasado, en la negociación también se da esto del juego sucio, de la mentira, de personas que te dicen algo pero te están engañando. Entonces, por eso también es tan importante recabar información, y por eso yo decía este mantra de planificar, planificar, planificar. Es muy importante recabar información, tener todos los antecedentes, conocer a la contraparte, saber con quién estoy conversando, y todos esos elementos a ti te van a ir dando mayor seguridad. Si a eso tú le agregas además los elementos culturales que acabas de mencionar, no es lo mismo estar negociando con alguien de China, con un europeo, con alguien de Estados Unidos, con alguien de México, con alguien de Argentina. Obviamente es un proceso complejo. Las relaciones humanas son un proceso complejo. O sea, recién ahí Juan Carlos decía una broma de la relación matrimonial. Imagínate lo que es, digamos, cuando tiene que ver con negociaciones interculturales, cuando a veces los valores, los principios de las partes son radicalmente opuestos. Entonces, por eso te digo, imposible, digamos, que en este tiempo pueda responder a todos, pero la negociación se hace cargo. Incluso si alguien quiere profundizar o este curso que yo les mencioné, al final lo podemos conversar. Pero básicamente hay que atender a todos esos elementos, a los elementos interculturales, intereses, posiciones y todas estas dinámicas de poder que se van generando en la mesa negociadora. Muchas gracias. Gracias a ti. Esteban. Gonzalo dijo que no podía atender todas las preguntas, pero no puede ser. Negociemos, negociemos. No, lo voy a hacer más corto. Mira, así como hay técnicas que tú comentaste para durante la negociación y preparar toda la negociación, hay algunas técnicas que están muy focalizadas en cómo hacer la continuación post-negociación para asegurarse de justo lo que dijiste ahora último, de cómo asegurarse que la otra parte y tú también en el fondo continúen pensando que tomaron un buen acuerdo. Mira, la negociación es un proceso, involucra varias etapas. No fue parte de lo que conversamos en esta ocasión, pero más adelante, si Juan Carlos me vuelve a invitar, podríamos hablar de otros aspectos de la negociación como el proceso. Y muchas personas piensan que el proceso se termina cuando llegamos a un acuerdo. No, el proceso sigue mientras dura la implementación. A veces pasa que se llega a acuerdo y los problemas se empiezan a evidenciar cuando se comienza a implementar el acuerdo. Ahí las partes se dan cuenta de que no es viable, no se podían, hay cosas que no consideraron, etcétera. Entonces hay que ver la negociación como un proceso que parte desde el conflicto de intereses, que parte desde la voluntad de acercamiento hasta la implementación. O sea, la etapa final considera también la implementación y sí, hay maneras, digamos, desde lo legal, desde el monitoreo, el seguimiento, proceso,
en que las partes debieran en ese acuerdo establecer cómo se va a implementar, cómo se van a resolver posibles conflictos, si hay manera, Esteban, de poder controlar que lo que se acordó se implemente bien. Muchas gracias. Alfonso. Sí, la pregunta de Juan Brunner me hizo pensar. Hay distintos tipos de negociación o distintos tipos de organizaciones con las que podemos negociar. Yo tengo mucha experiencia en lo que es el mercado de B2C, pero sí he notado que en el mercado de B2B, donde tienes usuarios o gente que necesita el servicio o el producto, hay distintos interlocutores o stakeholders. ¿Cuál de las dos tipos de negociaciones es la que tú eres experto y qué nos puedes comentar de cada una de ellas para ampliar un poquito más? Mira, interesante pregunta, Alfonso. Lo que tú hablas es generalmente lo que se conoce como negociación distributiva e integrativa, pero en general mi recomendación sería cambiar de juego, no ser ni un negociador duro o muy flexible, ni digamos un negociador que vaya muy por la posición o muy por los intereses, sino cambiar de juego. Básicamente, acordar incluso un proceso de negociación con la contraparte, porque incluso eso es importante. Muchas veces se llega a un acuerdo con la contraparte, pero algunas no se dieron cuenta que el proceso que se siguió no convenía. Te pongo un ejemplo. Creo que lo mencionaba recién, chuta, se me perdió aquí, Juan Brunner, lo decía. Hay culturas o hay dinámicas de negociación en las que uno dice, oye, vamos a negociar estos 3 puntos, se cierra y esto no se abre. Es como llegamos a un acuerdo y vamos cerrando como por parte. Vamos a hacer bloques de negociación donde lo que se acuerde no se va a abrir después. Pero termina pasando que a veces se negocian 10 puntos, si el procedimiento no se acordó. A veces se acordaron 9 puntos, llegan al 10 y alguien dice, ok, pero yo cedo esto si es que en el punto 2, 3 y 4 me cambian esto y esto. Entonces, el proceso es fundamental en la negociación. Yo, como te digo, creo que más que seguir una manera de mirar la negociación como distributiva o integrativa, perdón el tecnicismo para los que no conocen qué es distributivo e integrativo, pero utilizaría una manera distinta, es relacionarme mejor con la contraparte, entender mejor los intereses y también generar una dinámica de negociación que nos haga vernos como aliados para resolver un conflicto y llegar a un acuerdo. Don Luis. Gracias. Gonzalo, me causa gracia escuchar lo de las culturas porque es lo más común. Yo he tenido en mi negocio, he tenido que practico con europeos y practico con chinos y practico con todos y definitivamente podría llegar a ser diametralmente opuesto. Una técnica que aprendí de los europeos es ser tan claros como la claridad misma. O sea, y la pregunta es, porque dentro de este concepto de negociación, que podría ser muy científico seguramente, para mí me es muy natural, y a veces he sido criticado por mi mismo equipo de trabajo, en ser muy transparente. Mire, señor, esto es lo que me cuesta, este es el tiempo, este es el esfuerzo, esto es lo que va a pasar, y yo estoy dispuesto a ganarme esto. Y estoy dispuesto a llegar aquí. Y me ha funcionado muy bien. O sea, es como lo más real posible, no es del tamaño del sapo, es la pedrada que le doy, que es muy común en comercio. Ah, este cliente está para darle. No, aquí en soporte experto o en las negociaciones que tenemos que hacer normalmente nos ganamos un 5, nos ganamos un 10, nos ganamos un 20, nos ganamos un 30. Usted lo explica y vea, este es mi rango, esto es lo que podría esperar. Me causa gracia también escuchar la parte esta, que yo no sé qué tan malo o bueno, a mí me ha funcionado y te la devuelvo porque quisiera que me contaras un poquito de qué tan oportuno puede ser esa técnica, porque nos ha funcionado. O sea, lo más real posible. Aquí cuando uno gobierna en Costa